Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Fundamentos. Estamos estudiando la vida de Jesús. En este video hablaremos de las dos últimas etapas de la vida terrenal de Jesús y dónde está Jesús y qué está haciendo el día de hoy. En el último video vimos las primeras 4 etapas de la vida terrenal del Señor Jesucristo. Vimos cómo Él empezó su ministerio y Él ministró en Judea y en Galilea. Después, la próxima etapa, vemos el viaje de Jesús a la ciudad de Jerusalén. En Lucas, el capítulo 9, versículo 51, vemos que Jesús fija sus ojos y va en camino a Jerusalén. Después, en Juan 12 y en Mateo el capítulo 26, vemos a María que está ungiendo los pies de Jesús antes de su muerte. Y aquí esto es algo simbólico, como hablando de que el cuerpo de Jesús estaba siendo preparado para su muerte y para su sepultura. Algunos eventos significativos de esta etapa de la vida de Jesús, aquí vemos Jesús enfrenta a los fariseos y a los líderes religiosos en Lucas el capítulo 14 y también en Lucas el capítulo 16. Necesitamos entender que ya Jesús había enfrentado a los fariseos varias veces acerca de la condición de su corazón. Porque para los líderes religiosos de ese día era más importante aparentar ser un cristiano creyente o su vida espiritual aquí en lo externo en vez de lo interno. Pero sabemos que Dios se enfoca en el corazón. Y una vez hasta Jesús le dijo que sus corazones eran como sepulcros abiertos. Entonces, nos imaginamos, claro, ¿verdad?, que los líderes religiosos no se llevaban bien con Jesús. Me imagino también que estaban celosos por la influencia, las multitudes que seguían a Jesús, que no iban a la sinagoga de ellos los sábados. Entonces, después vemos otro evento significativo en Juan el capítulo 11. Había una familia que eran amados por Jesús, eran bien cercanos a Él. Marta, María y su hermano Lázaro. Encontramos que Lázaro estaba bien enfermo. Marta y María le mandan palabra a Jesús y le dicen: hey, por favor ven a ver a nuestro hermano, porque él está tan enfermo que está al punto de la muerte. Los discípulos, vemos antes de este pasaje que vamos a leer, que ellos están un poco confundidos porque saben que Jesús ama tanto a esta familia, pero Jesús le dijo: esta enfermedad es para la gloria de Dios, no para su muerte. Vemos en el versículo 17 de Juan 11. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ya había muerto. Versículo 18, pero Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios o más o menos 2 millas. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos para su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero no, vemos aquí la respuesta de Jesús. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta no entendía que Jesús está hablando de que no, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Ese es quien yo soy. Y tu hermano va a resucitar el día de hoy. En versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Versículo 41, entonces, leemos después en el capítulo: quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo:
Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa, no de él, pero de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí Jesús está a punto de hacer este milagro para que aquellas personas que están alrededor de él le está dando otra oportunidad que ellos crean en él como el Mesías. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces muchos, y sabemos que Lázaro resucita, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ojalá si yo estuviera ahí, yo también hubiera creído en Jesús. Ese es mi ojalá que sí, ¿verdad? Pero versículo 46, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces vemos el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos acerca de este hombre? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vemos aquí que los líderes religiosos temen que los romanos le quitaran a ellos su poder, su influencia política y su poder en la sociedad y cultura. Y no querían perder eso. Entonces ahí fue que comenzaron a hacer planes para arrestar a Jesús, para a él castigarlo injustamente. Entonces vemos después el versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Este viaje a Jerusalén era el principio del fin de la vida de Jesús aquí en esta tierra. Próximo vemos la próxima etapa y la etapa final de la vida terrenal de Jesús. Vemos su muerte, su sepultura y su resurrección. Su muerte, antes de eso comienza esta etapa con la entrada triunfal en Jerusalén y celebramos el domingo de Pascua. Vemos eso en Mateo, el capítulo 21. Después vemos la última cena con los discípulos en Juan, el capítulo 14. Y nosotros, cuando celebramos como iglesia el día de hoy la cena del Señor, es en memoria de esta última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles, con sus seguidores, con los discípulos. Y nosotros recordamos, tomamos un tiempo para nosotros recordar lo que Cristo hizo por nosotros y celebrar que Él resucitó por nosotros. Después de la última cena, vemos su traición y arresto en el huerto de Getsemaní, en este jardín, donde Él fue traicionado por Judas, uno de sus seguidores. Después vemos su juicio injusto ante Pilato. Y después vemos su muerte y todos los eventos que rodean su muerte. Por ejemplo, el cielo que se oscureció y vemos un terremoto que pasó. Después vemos su entierro por esos 3 días y que los discípulos están escondidos en temor porque ya mataron a su maestro, a Jesús. Pero lo más importante es que vemos su resurrección. Lo que separa a Cristo de todos los demás es que Buda nunca resucitó, Mohammed nunca resucitó, Joseph Smith, que fundó la iglesia de los santos de los últimos días, Joseph Smith, el fundador de su fe y religión, nunca resucitó. Pero Cristo, Jesús, resucitó al 3er día y Él conquistó a la muerte. Y esa es la diferencia de nuestra fe y cualquier otra fe en el mundo, que nuestro Salvador, el autor de nuestra fe, conquistó a la misma muerte y resucitó. Jesús pasó, después de su resurrección, pasó más de 40 días con sus discípulos, mostrándole a ellos que Él estaba vivo. Pasó tiempo con ellos antes de ascender al cielo. Y tenemos el testimonio de cientos de testigos que vieron al Jesús resucitado. En Hechos, el capítulo 1, versículo 1,
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Creemos que Lucas fue que escribió el libro de Hechos y está refiriendo aquí al Evangelio de Lucas que él había escrito. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús es una parte comprobada de la historia del mundo. Seas creyente o no, no podemos negar la existencia de Jesús en esta tierra. En la Enciclopedia Británica, después de algunas discusiones sobre los escritos acerca de Jesús en la enciclopedia, se hace la siguiente declaración: estos registros independientes prueban que en tiempos antiguos aún los opositores al cristianismo nunca dudaron acerca de la historicidad de Jesús, que se disputó por primera vez en terrenos inadecuados por varios autores al finalizar el siglo XVIII, durante el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Jesús existió en esta tierra. Ahora es nuestra decisión, opción el día de hoy, de nosotros o creemos que Él sí fue el Mesías, el Hijo de Dios, o si no creemos en Él. Pero porque Él sí vivió, nosotros podemos tener vida en Él. Como Él le dijo a Marta, yo soy la vida y la resurrección. Y ahora porque Él resucitó, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, podemos tener vida en Cristo. No tenemos que esperar hasta llegar al cielo, pero ahora podemos tener la vida que Cristo tiene para nosotros por medio de Él, cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Él y vivimos de acuerdo a sus mandamientos y los seguimos a Él. Entonces, ahora que Jesús resucitó y ascendió al cielo, ¿qué está haciendo Cristo o Jesús el día de hoy? ¿Qué está haciendo en el cielo? Bueno, Jesús todavía existe en su cuerpo resucitado en el cielo. En Hechos, el capítulo número 1, la Biblia nos dice que Él ascendió al cielo en su cuerpo resucitado. Pero después vemos que Esteban nos testificó que vio a Jesús en el cielo en Hechos, el capítulo 7, versículo 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre, de Dios, y dijo: he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Otro pasaje de Escritura que encontramos que habla de Jesús en el cielo después de su ascensión es Pablo en Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces vemos que Jesús está en su cuerpo resucitado. Pero piensa en esta verdad: cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a ver a el Jesús resucitado. Vamos a poder apreciar un poco más de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando veamos sus heridas en su cuerpo, cuando veamos los hoyos en sus manos y en sus pies, de los clavos que lo colgaron en esa cruz. Y vamos a poder apreciar un poco más su sacrificio por nosotros. Pero pensemos en esto, porque me recuerdo que en el último video nosotros hablamos de que si usted estuviera a la mesa con Jesús y usted estuviera compartiendo un almuerzo o algo con Jesús, ¿qué preguntas le haría a Jesús? ¿De qué hablaríamos con Él? Pero ¿qué nos está deteniendo a nosotros el día de hoy de hacer eso ahora? Porque tenemos acceso libre al Padre, a Dios, a Jesús, por medio de la oración. Entonces, porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en el libro de Salmos, vemos todas las escrituras de David, como David derramaba sus emociones, sus pensamientos, sus cargas sobre Dios en oración. Nosotros deberíamos hacer lo mismo hoy.
Jesús quiere escuchar de nosotros, quiere que nosotros compartamos nuestras cargas, nuestros miedos, temores, nuestros problemas con Él. No caigamos en la mentira de Satanás que a veces creemos que, yo pequé, caí en tentación, entonces Dios no quiere escuchar de mí, no puedo hablar. No, Jesús quiere escucharlo a usted, quiere que usted se acerque a Él en oración. Ahora, ¿qué Jesús está haciendo? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? La Biblia nos da algo de claridad sobre lo que Él está haciendo ahora mismo y algunas verdades sólidas donde podemos basar nuestra fe. Él está gobernando a la diestra de Dios. Leímos ese pasaje en Hechos 7, pero también en Efesios el capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hoy Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús está gobernando a la diestra del Padre, pero también es la cabeza de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús en la tierra el día de hoy. Próximo, Jesús está orando o intercediendo por nosotros. En Romanos el capítulo 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Está parado en medio de nosotros y el Padre por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está, en otras palabras, orando por nosotros. Qué pensamiento, qué verdad tan maravilloso, ¿verdad? Que Jesús intercede por nosotros el día de hoy. Próximo, Él también mantiene unido al universo. En Colosenses el capítulo 1, versículo 16, porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Jesús mantiene a todo unido en el universo. Aunque estemos pasando por muchos tiempos difíciles en nuestro mundo, podemos tener la certeza y confianza como hijos de Dios que Dios está en control de todo. Jesús mantiene todo unido y podemos tener esa confianza y no temer. También en Juan el capítulo 14 y el capítulo 17 encontramos que Jesús está esperando ansiosamente para que nosotros lleguemos a pasar la eternidad con Él. Y está preparando un lugar por nosotros. En Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está preparando un lugar para usted y para mí cuando lleguemos allá a pasar la eternidad con Él. Mientras en lo que nosotros aprendemos estas verdades, tenemos que darnos cuenta que Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, quiere también ser nuestro amigo. Quiere también ser el Señor de nuestra vida personal, si rendimos nuestra voluntad y vida a Él. Él quiere ser nuestro amigo, entonces, aquí hay algunas cosas prácticas que podemos aplicar a nuestra vida para nosotros de veras aplicar esa verdad o realizar eso en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. Número 1, cuando estés desanimado, cuando no quieras hablar con Dios porque caíste en pecado, cometiste un pecado de nuevo o estás desanimado, recuerda esta semana que Jesús quiere ser tu amigo. Y cuando Satanás, venga a ti con esa mentira de que no eres lo suficientemente bueno para entrar a la presencia de Dios,
Repite estas palabras a ti mismo. Jesús me acepta, aun cuando no me acepto a mí mismo. Jesús me acepta, aun cuando no me siento aceptado por Dios o por mí mismo. Jesús me acepta. Número 2, habla con Él. Habla con Jesús. Comparte con Él tus temores, tus problemas, todo lo que está pasando en tu vida. Si estás teniendo una semana difícil, habla con Jesús acerca de eso. Él quiere que nosotros hablemos con Él acerca de lo que nosotros estemos pasando. Habla con Él y comparte con Él tus problemas, ya sean problemas de salud, ya sean problemas emocionales, lo que sea que estés pasando, hable con Él. Y número 3, escucha su voz. Todos los días cuando yo leo mi Biblia, algo que yo practico es este hábito de: Padre, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Jesús, ¿qué quieres enseñarme en tu palabra el día de hoy? Espíritu Santo, ¿hay algún pecado, alguna cosa que usted necesita traer convicción a mi vida por medio de su palabra? Dame hoy mi pan diario. Dios, ¿qué tienes para mí el día de hoy en tu palabra? Y escuchemos la voz de Dios que nos hable por medio de su palabra. Yo espero que estas verdades y lecciones lo sigan ayudando a continuar a acercarse a Dios y a crecer en nuestro conocimiento y en la base, a tener una fundación, una base fuerte para edificar nuestra vida y nuestra fe. Espero que tengan un buen tiempo. Ojalá sea parte de un grupo usted. Si usted no es parte de un grupo, pero quiere más información acerca de eso y asiste a Casa de Gracia, usted puede bajar nuestra aplicación, llenar la forma de grupos. También nos puede mandar un correo electrónico. Si quiere a mí, mi correo electrónico es endhy@casadegracia.net. También, en lo que nosotros vemos estos videos acerca de Jesús, pregúntele a su líder de grupo. Estamos nosotros publicando algunas lecturas de la vida de Jesús, para en lo que nosotros vemos en sus videos también pasemos tiempo en la palabra, en los evangelios, leyendo acerca de la vida de Jesús para crecer así también. Espero que tengan un buen tiempo como grupo. Nos vemos en la próxima lección. Dios los bendiga.